Estás en vivo, Ana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Continuamos con nuestra clase. Solo que estamos, recuerden, haciendo un repaso. ¿Por qué estamos haciendo este repaso? Porque como ya vamos a entrar a temas más amplios como es bueno, ya entramos a Grecia, luego seguimos con Roma y luego nos vamos realmente abarcando tanto Europa. Que recuerden ustedes algo de lo que ya vimos y también dejar sentados algunas bases que tenemos que tener para continuar, ¿sí? Es como un pequeño recordatorio que vamos a hacer ahorita. Vamos a hablar un poquito de vamos a terminar a hablar de lo que fue la escritura cuneiforme y vamos a seguir con los egipcios y para posteriormente retomar nuestra clase de Grecia. Pero era muy importante hacer esta recapitulación por el contenido que vamos a ir viendo posteriormente. Bueno, vamos a hablar cómo fue el desciframiento de la escritura. Recuerden que ellos escribían en unas tablillas. Estas tablillas, pues cuando el barro estaba, podríamos decir, todavía no había secado, pues con unos sellos, ellos ya tenían sellos en esa época, unos sellitos cilíndricos, y hacían impresiones sobre estas tablillas y con unas cuñas, por eso se llama cuneiforme, hacían estas letras que así se llaman, cuneiformes, por las cuñas con las que las hacía. Bueno, entonces esta escritura, cuando se descubren estas tablillas, cuando se investiguen todos estos lugares, tienen una tarea muy difícil los arqueólogos, los lingüistas. ¿Por qué? Porque presentaron muchas dificultades para ellos lograr descifrar estas tablillas, porque fíjense que eso inicia en el principio del siglo XIX y lo comienza un alemán que se apellidaba Grotfen y luego un inglés, Rawlins, él es el que logra interpretar un grupo de cuñas y así es como es posible descifrar estos textos mesopotámicos. ¿Cómo hacen? Bueno, estos lingüistas, toda esta gente que, como el desciframiento de la escritura maya, todo esto, estos lingüistas pues son expertos y ellos saben las estructuras de los idiomas. Entonces, al estar estructurados un idioma, pues sabemos que debe de llevar adverbios, debe de llevar adjetivos, debe de llevar sustantivos, debe de llevar verbos. Entonces, de acuerdo a cómo ellos consideran y la rítmica que debe de llevar un idioma, es como ellos van haciendo sus estudios. Esto, les digo, les costó mucho trabajo y también, por ejemplo, el estudio de la escritura maya fue muy complicado. Cuando hablemos de eso, es como fascinante cómo fueron descubriendo eso y cómo intervinieron gente de muchos países. Recuerden que ahorita en el momento que vivimos, pues todo esto es más accesible, no más fácil, porque todos estos estudios cuestan mucho trabajo, pero nos da más accesibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos las computadoras estas fabulosas con estos datos maravillosos y de ahí podemos partir. Recuerden que antes pues no tenían ellos acceso a estos datos, ¿no? Entonces, los hititas, por ejemplo, permanecen por algún tiempo incomprensibles. Recuerden que ya les hablé que estos pueblos eran pueblos que tenían varios idiomas, porque eran pueblos que un idioma lo utilizaban para el quehacer diplomático, otro idioma lo utilizaban para la comunicación del rey con sus súbditos, otro idioma era para las leyes que hacían, otro idioma era a lo mejor como se entendían los comerciantes con los recaudadores de impuestos. Bueno, entonces todas estas lenguas las usaban ellas según para qué eran.
no eran todas de uso general. Entonces, la lengua hitita, pues en esa época era incomprensible, y hay un checoslovaco que se llamaba B. Ronzi, y él consigue establecer las características en las primeras décadas del siglo XX. Luego hay un inglés que se apellida Saiz, y él descifra los jeroglíficos que usaban los hititas, junto me hizo que fueran accesibles las fuentes históricas originales de estos pueblos, que es algo, imagínense lo valioso que es para comprender todas estas sociedades, todas estas civilizaciones. Recuerden que les dije que cuando se comienza a estudiar todo esto, bueno, si partimos desde la Edad Media, el Renacimiento, todas estas épocas, los pueblos que salían, por ejemplo, en la Biblia, de los que habla la Biblia, se consideraba que eran unas tribus aisladas, que no tenían grandes conocimientos, pero con este desciframiento de estas escrituras y cómo se ha ido interpretando la historia, pues llegamos a saber que son civilizaciones altamente calificadas, civilizaciones estratificadas. Entonces, ha permitido transmitirnos todos estos conocimientos, y sobre todo el acceso, por ejemplo, que se ha tenido a escritos de Heródoto, que era griego, recuerden, y hay otro caldeo Veroso, que también por medio de todo lo que él escribió se ha llegado al conocimiento de esta parte de la historia tan importante. Por ejemplo, la versión original de Veroso está desaparecida, pero la conocemos porque había un hombre que era greco-judío, Flavio Josefo, y por él conocemos esta versión de Veroso que él retoma y le escribe, y esta es la que llega a nuestros días, pero el escritor original, el que recopila todo esto, es Veroso. La cronología, por ejemplo, se funda en las listas de los príncipes sumerios y de los reyes de Babilonia y Asiria. Imagínense la importancia de conocer de tiempos tan antiguos cómo fue estas dinastías de estos príncipes, de estos reyes, de estas ciudades. Bueno, recuerden, ya hablamos en la clase pasada, recordamos que los sumerios, sus principales ciudades son ciudades sumamente antiguas, que son Eridu, Ur, Uruk, Larsa, Lagash, Uma, Nippur y Kish. La mayoría de estas ciudades se habla en la Biblia de ellas. Recuerden también que el primer legislador que ellos tuvieron fue Hammurabi, bueno, el primer legislador que hubo en la historia, y él vive como de 1728 a 1686 antes de Cristo. Él escribió 282 artículos, y el Código de Hammurabi se divide en tres categorías. Una es para la ley para los hombres libres, otra es la ley para los esclavos y para los subalternos. Los esclavos, fíjense, ocupaban un lugar entre el ganado y los metales preciosos. Qué extraño, ¿no? El código reconoce una personalidad jurídica plena a las mujeres. Esto es muy interesante porque estamos hablando, imagínense, del año, sitúense ustedes en el año en que estamos, y que la mujer en esa época tenga una personalidad jurídica. Ellas podían poseer y administrar su patrimonio privado al margen de cualquier control que pudiera ejercer el marido sobre ellas. El vínculo también que tenían ellos de matrimonio estaba establecido mediante un contrato regular y podía disolverse solo en casos muy determinados. ¿Cuáles eran estos casos tan importantes para que se pudiera disolver un matrimonio?
era la esterilidad, una enfermedad grave. El matrimonio tenía como fin la concepción, la procreación. Ellos decían que la finalidad era que el hombre no se extinguiera. Bueno, no se admitía la poligamia. En caso de esterilidad, la mujer podía concederle al marido, si él deseaba casarse de nuevo, una esclava. Y esta esclava podía ser una esclava que ya se encontrara en la casa o una esclava pues que el hombre comprara o algo. Entonces, esta esclava tenía los hijos, pues de esta persona, podríamos decir, del patrón de la casa, y podía tener a estos hijos, pero estos hijos cuando nacían eran reconocidos y eran libres. Y la madre también quedaba libre a la muerte del amo. Entonces así el matrimonio podía tener hijos que iban a heredar los bienes del amo por medio de estas mujeres. Bueno, en Babilonia, por ejemplo, lo que se conoce de este lugar por los estudios que se han hecho y por las condiciones actuales que hay, es que era un lugar muy fértil, un lugar muy rico. ¿Por qué? Porque era un terreno pluvial, era un terreno muy fértil y había muchas palmeras con dátiles y se podían obtener 5 metales que eran oro, plata, cobre, estaño y plomo. Entonces ellos eran capaces de fundir, de esmaltar, de bruñir el oro. Y con esto, toda esta experiencia que ellos tienen al hacer este tipo de utilizar este tipo de metales, pues ellos comienzan el gran comercio que tenían con países extranjeros. También ellos ya manejaban los préstamos con intereses. Todavía no estaba la figura del banco, esa viene mucho tiempo después, pero este intercambio de estos intereses se daba en los templos. Los templos, por lo tanto, tenían muchas utilidades. Bueno, recuerden también, vamos a irnos rápido porque vamos a abarcar ahorita varias cosas. Recuerden también que la religión, esto también lo quiero dejar claro, aquí todo el arte que vamos a ver, también con los egipcios, no tienen todavía el concepto del arte, sino todo lo que ellos hacen es por la religión, ¿sí? Ya los griegos ya entra el concepto del arte, ¿sí? Ellos no, ellos todo lo hacen con un fin religioso. Bueno, ellos también las divinidades se concebían la divinidad como un ser bueno e inmortal y tenía como un poder absoluto a la persona que ellos adoraban. En Sumer, por ejemplo, estaba Inanna, la señora de Uruk, que se ha dicho que es una virgen primigenia, ¿no? Bueno, luego está Enlil, que es el patrono de Nippur, Sin, el dios luna de Ur, Shamash, el dios sol de Lagash, luego está Marduk, el dios de Babilonia, está Asur, dios supremo de los asirios, está Anu, padre de los sumerios, y volvemos a ver aquí, por ejemplo, nos vuelven a hablar de Inanna, que también tiene una figura como Dios Padre de los cielos. Enlil es de la tierra y del aire, Ea de las aguas,
y existían muchas otras divinidades menores. También aquí es muy importante recalcar que muchos atributos de estos dioses vamos a continuar viéndolos, pero vamos a cambiar de nombres. Y también, por ejemplo, cuando vayamos de Grecia a Roma, cambia el nombre, cambian los nombres y a lo mejor adquieren otras características, pero siempre son los mismos dioses. El alma, ellos, el concepto que tenían es que el alma vivía después de la muerte y se separaba del cuerpo en el momento exacto de la muerte. Y en el funeral es que ya se iba a un lugar, pasaba 7 puertas y se supone que ahí quedaba prisionera a perpetuidad. Este lugar, el tránsito que hacía, se decía que era un lugar como desolado. Aquí no estamos hablando del paraíso, sino era un lugar que ellos atravesaban como desolado hasta llegar al lugar donde iban a quedar ya perpetuamente. Bueno, luego los poemas, aquí se narra el primer poema, que es la epopeya de Gilgamesh, de este héroe, y es el primer poema épico de la historia también. Bueno, entonces, a grandes rasgos estamos recordando un poquito de toda esta cultura. Recuerden que la historia siempre no va de manera lineal, sino vamos, va creciendo un pueblo, va abarcando esto, luego son conquistadores, entonces tenemos muchas influencias de muchos lugares. También la biblioteca, recuerden la biblioteca de este rey Asurbanipal, que fue una biblioteca que contenía 22,000 tablillas. Estas fueron tan importantes, se destruyeron gran parte de ellas porque les digo, el mismo material y cuando tenían ellos problemas en las ciudades, pero estas tablillas hablan de gramática, son diccionarios, hay listas oficiales de ciudades, hablaban de matemáticas, de astronomía, de magia, de religión, de ciencias, de arte, de historia, de literatura. No crean que no es que no había arte, sino entiéndanme, no es el concepto del arte que nosotros conocemos ahorita, el arte por el arte, sino que aquí el arte iba con una función religiosa. Bueno, las tablillas fueron encontradas y fueron depositadas en el Museo Británico y un arqueólogo muy reconocido eh, que estaba muy versado en muchas lenguas de estas, dice que él comienza a ver que hay las transcribe, pero hay varias lenguas en ellas, como son el persa, el elamita, el babilonio. Les dije que tenían ellos varios idiomas. Bueno, entonces vemos todas estas grandes civilizaciones que nos vinieron pues a enriquecer las culturas, porque de ahí, aunque América supuestamente nosotros no tenemos ninguna relación, pero vamos a ver cómo estas civilizaciones también van avanzando de una manera muy impresionante. Bueno, vamos a ver ahorita nada más, vamos a ver un poquito de lo que fueron los dioses de esta época y ya nos vamos directo a lo que a lo que es Egipto para recordar un poquito y hablarles de algunas cosas que a lo mejor no vimos. Bueno, recuerden que los dioses babilonios son muy interesantes porque estamos hablando de nombres que vamos a conocer nosotros o les vamos a dar esa interpretación. Bueno, Ad es el padre Dios, Ade. Ada es el Dios único y nos viene bajo la apariencia pues de como que se unificó ahí y es un Dios único, Ada.
Luego están las diosas babilonias, que son Ishtar, Kadi. Kadi era una diosa que controlaba la mortalidad. Su atributo era una serpiente. Fíjense que aquí hay un complejo sistema de dioses. Luego está Astarte. Las jóvenes, perdón, ofrecían su virginidad a esta diosa Astarte. Entonces, también se habla de sexo, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh se habla de sexo, ¿por qué? Porque para ellos el sexo es uno de los placeres que el hombre debe disfrutar, así lo dicen, ¿no? Entonces vemos que fueron una civilización muy avanzada, una civilización que nos dejó varias cosas. En el Museo Británico, por ejemplo, en Londres, fíjense que hay eh, muchísimas cosas de los sumerios. Recuerden que los ingleses tenían mucho dinero y ellos con las universidades realizaron varias expediciones que eran pagadas por estas grandes universidades y los gobiernos daban permiso. También no crean, también se hacían ahí ciertas cosas como en esa época no estaban tan reglamentadas y pues ahorita vemos en este museo en especial que tienen una cantidad impresionante de cosas de todo este periodo y es fascinante verlas, ¿eh? El grado que alcanzaban ellos por el relieve, estas tablillas, todo es fascinante ver esta época que es tan antigua, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar, ya salimos un poquito de esta época y vamos a hablar ahorita de los egipcios. Vamos a retomar algunas cosas de los egipcios. Recuerden que el arte egipcio mantiene una estrecha relación, pues, ¿con qué? Con el medio en que se presentaba. Entonces, estaba sometido a normas. ¿Por qué? Porque el arte egipcio, vean ustedes, les hablaba yo que tiende a ser un poco monótono, un poco homogéneo. ¿Por qué? Porque siempre ellos le querían dar un significado mágico y simbólico. Entonces, para ellos era muy importante que no hubiera cambios. Ellos pasan sin un cambio hasta que viene el faraón Akenatón y cambia la historia, cambia el arte y como siempre ve el arte muy estrechamente ligado a los faraones y a la religión, pues era muy fundamental para su cultura. Recuerden que ellos eran politeístas, tenían una cantidad impresionante de dioses también, un complicado panteón tenían ellos, muy complicado, porque había muchos dioses también menores y es muy complejo. Bueno, ellos fundamentalmente, como ya les dije, el fundamento del arte pues era que tenía que ver con estos dioses y ellos crearon maravillosas obras arquitectónicas, esculturas, pinturas. Recuerden cómo están decoradas estas tumbas y también nos dejaron en todo este arte que nos dejaron pues mucho de su cultura, mucho de lo que ellos eran, de lo que ellos hacían, de lo que ellos creaban. Entonces es algo también sumamente interesante. Para muchas personas ven el arte egipcio como una de las manifestaciones artísticas más importantes a nivel mundial. Tiene una estrecha relación entre lo mágico y misterioso. ¿Por qué? Porque todo esto rodeaba al antiguo Egipto y todo lo que se sigue estudiando todavía y todavía todo el aporte económico que hay para seguir desentrañando estos misterios. Eh, es complejo porque todavía queda mucho por descubrir, muchísimo hay. Ellos, gracias a los estudios de ADN que hay en este momento,
han llegado a desentrañar estas complejas dinastías familiares de las que en un segundo vamos a hablar, pero toda esta belleza que nos dejaron en el arte, recuerden que era un arte creado para el faraón, para el Estado y para la religión. Siempre a los personajes que se encontraban representados, pues los faraones adquirían un estatus de dioses, eran los dioses, no eran los representantes como en otra, los dioses en la tierra. Ellos podían hacer todo lo que quisieran porque ellos tenían ese nivel, ellos tenían un nivel de un dios. Las esculturas casi siempre tienen la misma expresión, es una expresión hierática, pero no tienen mucha expresión y siempre vamos a ver cierta rigidez. Esto se llama antinaturalismo, ya que no se pretende como representar exactamente la realidad. Sí se buscaba algo de perfección, se buscaba algo de simetría, pero también la arquitectura se hacía con estos fines religiosos, con estos fines espirituales. Los colores también eran de tonos muy, muy planos y ya hemos visto que algunas esculturas estaban muy enfocadas al tema de las tumbas, al tema de los aspectos funerarios. Muchas se han encontrado en tumbas faraónicas y algunas de ellas son retratos de los difuntos. También las facciones no nos demuestran ningún tipo de emoción. Eran simplemente para ser admiradas de frente y estaban como formadas una al lado de la otra y dependiendo del tamaño de la escultura, así era la importancia que representaba para el pueblo. Algunas de ellas ya de estos faraones se hacían de gran tamaño. Por ejemplo, la estatua de Ramsés en Abu Simbel, aunque también se encuentran otras de pequeño tamaño. Tiene que ver también, miren, esto más adelante lo vamos a ver nosotros cuando veamos las catedrales. Las catedrales del periodo gótico, por ejemplo, las catedrales góticas, pues tenían que ver con más altura, más cerca del cielo estás. Entonces ellos, al proporcionar esta figura del faraón a esos niveles, estamos hablando de un dios, ¿no? Casi podían tocar el cielo. Entonces, la pintura también que se desarrolla en Egipto está basado en estos actos funerarios, religiosos. Recuerden que se han encontrado unas pinturas. Estas pinturas sí, fíjense, ya no son del periodo arcaico, son de un periodo posterior. Y estas pinturas sí son muy impresionantes porque casi la persona parece que va a hablar. Son pinturas muy realistas y sí logran captar como la esencia de la persona que estaba ahí enterrada. Ellos también hacían pintura al fresco. ¿Cómo la hacían? Pues mezclaban diferentes pigmentos y utilizaban estos colores un poco planos, pero eran muy vivos, eran llamativos. Y las pinturas que llamamos parietales, que son pinturas decorativas que están pues, en los muros, y tenían pues también muchos colores, tenían mucha policromía. También una de las características del antiguo Egipto es podríamos decir, esta fusión que tenían entre el arte y la religión y que les hace llevar algo, pues algo que tiene a todo el mundo hasta el día de hoy impresionado. Ya ven que se han hecho tantas películas, que es también este proceso de momificación que llevaban a cabo ellos, que también era un rito funerario y que venía muy con el arte, porque esos sarcófagos que decoraron ellos maravillosamente con piedras semipreciosas,
con pintura. Entonces es algo maravilloso. Recuerden que había diferentes tipos por ejemplo, un faraón podía tener varios sarcófagos, como estas cajitas, como estas muñequitas, las matryoshkas, las rusas, iba uno adentro del otro. Y había algunos de madera, otros de otro material, entonces iban embonando unos con otros. Y también influye mucho que entonces el estado de conservación que nos ha llegado de estas obras de arte, pues es muy importante. No es lo mismo un terreno, por ejemplo, selvático, terreno selvático donde llueve mucho, donde se pueden dañar. Por eso digo yo que es impresionante, por ejemplo, en Cancún, que lograron captar ese azul del que vamos a hablar detenidamente y que hoy hayan pasado tantos años y podamos seguir viendo todavía vestigios de esa pintura. ¿Por qué? Porque son lugares donde las condiciones climáticas son totalmente diferentes, llueven mucho, son selváticas, invaden las pirámides y aún así todo lo que se ha conservado. Aquí lo que ayuda mucho es el suelo, que el suelo conservó también y parte del proceso que ellos llevaban a cabo de momificación, que era un proceso muy intenso, muy elaborado. Bueno, ¿qué nos asombra en estas tumbas? Al mundo, ¿qué le ha asombrado en estas tumbas? Que vean que han hecho películas en Hollywood, en todo, bueno, se siguen haciendo y todavía las seguimos viendo, ¿no? ¿Qué nos asombra? La perfección, la delicadeza que plasman en estas esculturas, en estos edificios, también lo monumental que puede llegar a ser. Un estilo único y un estilo característico que recuerden que permaneció inalterable casi unos 4 milenios, ¿no? Recuerden que casi siempre, solo les digo como en dos pinturas que se han encontrado son frontales, casi siempre ellos están de perfil y está la cabeza y las extremidades de perfil y los hombros y los ojos están de frente. Las pinturas también se pueden encontrar en papiros, como ya les dije, en las paredes de las tumbas, y los bajorrelieves que ellos hacían principalmente están en los templos. ¿Qué es lo que representaban ellos en estas escenas? Escenas de la vida cotidiana. Ahí también los arqueólogos pues investigan tanto porque saben exactamente cómo estaba conformada esta sociedad, cómo estaba estratificada. ¿Por qué? Por todo este conocimiento que ellos nos dejan, ¿no? Y los escribas, recuerden que eran los encargados de transmitir todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es Egipto? Egipto surge como una gran sociedad con un poder muy fuerte, un poder centralizado, un poder jerarquizado y un poder que emana también de esta concepción religiosa que tenían ellos de la inmortalidad. Y al principio solo el faraón debía de reflejar esta magnificencia, como él debía de darnos esta figura como de eternidad. Los artistas y artesanos de esta época también eran muy experimentados, muy organizados y pues la arquitectura que más conocemos de esta época son las pirámides. Los templos y las tumbas son mastabas e hipogeos. Recuerden que los templos son muy complejos y son de grandísimas dimensiones. Bueno, desde las primeras dinastías se ha representado siempre a los faraones, a los dioses. Quiero que se quede la imagen ahí, por lo que ahorita vamos a hablar. Ya no me muevan esa imagen, por favor. Y ¿qué eran los materiales que usaban? Usaban ellos, pues, materiales que tenían ahí al alcance, que eran mucho el granito, la diorita, y en las estatuas también vamos a ver, se dice la ley de la frontalidad.
porque estas estatuas siempre van a estar de frente. ¿Por qué? Porque era para que fueran vistas por estas figuras, pues tenían que ver los gobernantes y los dioses y tenían que ser vistas por todo el pueblo. Por ejemplo, si hablamos de personas que mandaban a hacer sus estatuas para sus tumbas, fíjense que ahí cambia un poco porque les concebían un mayor realismo. Y luego, durante el periodo de Amarna, que es la primera vez que cambia este concepto del arte, la familia real está de una forma concebida, de una forma más realista, que es también, ahí entran varias polémicas que vamos a hablar de ellas. Bueno, entonces la literatura egipcia, recuerden, también muy importante, están los textos de los sarcófagos, está la historia de Simué, todo esto tiene mucho que ver con la religión también. Todo siempre va muy aunado a lo que ellos se concebían de la religión. Bueno, vamos a hablar ahorita de este faraón. Miren, aquí está él con toda su familia. ¿Están viendo? Si ven, alcanzan a ver las imágenes. Bueno, vamos a hablar de uno de los faraones más conocidos porque por todo este hallazgo que se hizo de esta tumba. Recuerden, Tutankamón a lo mejor no llegó, tuvo una vida corta, a hacer tal vez todo lo que podía haber logrado porque murió joven. Y no es uno de los faraones más importantes, pero las condiciones de su vida, de su familia, de quién fue su papá, han impactado siempre y también ha sido un clásico para la literatura, para el cine. Entonces, el concepto que tenemos y como representan muchas veces a Tutankamón es como, aquí estamos viendo como una figura joven, una figura fuerte, pero para ellos era casi un dios, era un dios. Pero Tutankamón se dice la realidad que también han logrado hacer imágenes en 4D y han logrado genéticamente con el ADN identificar varias enfermedades que él tenía. Se dice que, por el contrario, que él era muy débil y que se ve que tuvo problemas desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque en su familia recuerden que era la más poderosa del reino. Ahorita vamos a ver todo lo que es la familia y los estudios que hay hasta este momento de quién es su mamá. Entonces la endogamia casi terminó con esta dinastía, que fue una de las más poderosas del nuevo reino. Bueno, primero fíjense que se decía que él era hijo por parte de la mamá, que tenía que ser descendiente de una de las hijas de Amenhotep que tuvo con la reina Tige. Bueno, vamos a ver exactamente quién fue su mamá. Se supone que en la imagen idealizada, les digo, era de este dios joven, de este rey joven, pero él nace de las relaciones incestuosas de su familia a través de los siglos. Entonces, ¿qué eran? Sus padres, se ha llegado a la conclusión que eran hermanos. ¿Cómo se llegó a determinar esto? Esto se llegó a determinar por un equipo de investigadores internacionales que trabajaron en conjunto, y este equipo, el líder de este proyecto, fue el director del Consejo Superior Egipcio de Antigüedades, Zahi Hawass, y él da esta ponencia en el Cairo a las conclusiones que llegaron.
Él, recuerden que muere a los 19 años y la máscara que se encontró, esta máscara funeraria de oro, recuerden que es también conocida en todo el mundo, la tenemos como grabada, la tenemos en libros, la tenemos en todo. Esta máscara de oro que nos hace ver como pues, a un ser casi, un dios, pero él tenía, se dice que sufría de una grave enfermedad ósea y de malaria. Se cree que la relación de endogamia, porque no nada más era la relación de endogamia de sus padres, sino estas relaciones se practicaban siempre. Entonces también pueden los abuelos, entonces imagínense cuántos genes en común compartían, porque él se cree que estas enfermedades que trae y estas malformaciones tienen que ver con todo esto que pasaba con su familia. Hay un investigador que se llama Albert Singh, que dice, bueno, llevó a cabo una investigación que duró mucho tiempo y él dice que él investigó a las momias de la familia con otros miembros de la familia real, con estos test genéticos que hay ahora, y están plenamente seguros que el padre de Tutankamón fue el rey Akenatón, porque por el ADN y por todo, para ellos fue muy importante este hallazgo, porque dice que es interesantísimo que hayan podido extraer ADN de un cuerpo, imagínense, de estas personas que murieron hace 3000 años. Entonces, qué interesante que puedas tú extraer el ADN. Pero la madre de Tutankamón se trata de una mujer que le denominan The Younger Lady. ¿Quién es esta mujer? Es una momia que tiene un código que es el KB35YL. No se ha podido establecer exactamente quién es, pero están seguros de que ella también fue esposa de Akenatón. Recuerden que también la esposa más famosa de Akenatón, que nos ha llegado hasta nuestros días, es la reina Nefertiti, que era muy famosa por esta belleza, este gusto que se encontró. Y se mencionaba siempre que Nefertiti era la madre de Tutankamón, o la segunda mujer de Akenatón, que se llamaba Quilla. Pero no se cree. Miren, los abuelos de Tutankamón fueron el faraón Amenhotep III y la reina Tigi. Entonces, ¿qué se cree? Que Akenatón puede haber engendrado a Tutankamón, se creía, con una hija, pero lo que creen estos expertos, que esta gran similitud genética que hay entre el padre de Tutankamón y su madre, es que Akenatón pudo haber engendrado a Tutankamón no con su hija. Él se pudo haber casado con ella sin ningún problema porque él era un dios. Así como también Tutankamón se casó con su hermana, bueno, era su media hermana, era hija de Nefertiti, que se llamó Anquesenamón o Anquesenamón. Este tipo de uniones, recuerden que entre ellos no eran nada inusuales, eran muy, muy comunes, pero debido también a las huellas dactilares que utilizaron, pudieron ya establecer un árbol genealógico de 5 generaciones de la familia de Tutankamón. Recuerden, él vivió hace 3300 años y pues se volvió tan famoso al ser descubierta esta tumba llena de estos tesoros, ¿no? Él llega al trono con apenas 8 años. Recuerden que cuando ellos llegaban al trono tan pequeños, tenían una persona, un regente, y así sigue a través de los tiempos, ¿eh? Tienen un regente
o ya sea la madre que quedó viuda, que son los que van a casi a regir el imperio. Bueno, hasta que este niño alcance la mayoría de edad, según ellos, recuerden que la mayoría de edad eran cuando ellos eran unos adolescentes. Entonces, lo que se cree ahora es que con ellos, con esta dinastía, se cree que termina pues con la endogamia que había, porque él, las dos niñitas que tuvieron, la que es su esposa y por los exámenes que han hecho, estas dos niñitas se supone que no llegaron a término, que fueron unas niñitas que traían también graves malformaciones por el problema que tenían ellos. Y sigue avanzando la imagen, ahí las vamos a ver. La causa de la muerte de él fue al parecer una enfermedad ósea relacionada con la malaria. Y ya no se cree esto de que Tutankamón fue asesinado. Entonces se cree que realmente él murió de varias enfermedades porque tenía una enfermedad ósea y que en su tumba se hallaron muchos bastones. Ahora han hecho una figura de él donde se cree que tenía el pie, también había nacido con un pie como deforme. Entonces, él también sufría de malaria. La malaria, pues estamos en una zona tropical y la malaria, pues era como también muy común en esa época, ¿no? Y no había ningún medicamento. Miren, lo que se cree ahora con los estudios que han hecho, primero se creía que el papá lo había tenido con una hija, pero ahora se cree que realmente esta mujer, eso es lo que se cree actualmente, que era su hermana. Miren, aquí están, vean todas las momias egipcias que se han encontrado, bueno, parte de las momias egipcias que se han encontrado, y vamos a ver, debido al proceso que llevaban, a lo seco del suelo, cómo se han conservado hasta nuestro día. Bueno, entonces se cree ahora que realmente Akenatón tuvo a Tutankamón con una de sus esposas que también era su hermana. Entonces, por eso trae él estos graves problemas de endogamia. Miren, él con el que llega al trono, que es pues el regente en ese periodo, era un visir que se llama Ay, y se cree que también era su pariente. Él también contrae matrimonio con su media hermana, que es hija de su padre y Nefertiti. Él con ella tiene dos hijas, que son las que les digo, que más o menos mueren cuando tienen 5 o 6 meses de embarazo. Fíjense que la otra niñita, no recordaba, pero esa creen por los análisis que hicieron que sí nació, pero muere muy poquito después de nacer. Recuerden que el nombre Akenatón, ¿qué significa? Significa la imagen viviente de Amón. Primero, él era la imagen viviente de Amón, y cuando el padre cambia toda esta religión, se vuelve la imagen viviente de Atón. El reemplazo de Atón por Amón se hizo después de la muerte. Al revés, perdón, estoy confundida, de Atón primero y luego de Amón. Tutankamón, cuando muere el padre, que se dice que fue un gobernante que causó pues una revolución al cambiar algo que estaba establecido desde hace 2000 años, y cambia la historia, cambia la ciudad, cambia desde donde iban a gobernar, pues imagínense lo que representa para ellos. Entonces,
Imagínense el Akenatón, cómo fue criado para que estas ideas revolucionarias estuvieran en su cabeza. Un gran revolucionario para esa época. Vamos a hablar de él en la próxima clase porque nos vamos a ir un poquito más arriba. Porque Tutankamón, por ejemplo, cuando para él también debe haber sido muy conflictivo porque él desde pequeño pues le toca esta revolución, le toca cambiarse, se van a vivir a otra ciudad donde el papá establece, pues donde va a ser el centro de todo. Entonces, él apenas muere el papá, reinstaura la religión politeísta del antiguo Egipto, porque el papá quiere adorar solo a un dios. ¿Cuál es este dios? El sol, Amón. Entonces, él vuelve a restituir esta religión politeísta y él trató de ser muy generoso con estos dos cultos para que fuera una transición y para que no hubiera, pues los pueblos se sublevaran, para que no hubiera grandes problemas, y vuelve a cambiar en la capital. Podríamos decir, a pesar de que vivió poco tiempo, no llegó a la madurez, él fue un joven que trató pues de hacer las cosas, podríamos decir, bien. ¿Qué es lo que trató de hacer? Trató de pasar este periodo de una manera pacífica. Y aparte un joven, les digo, un joven que vuelva a reinstaurar todo esto que al papá le costó tanto trabajo cambiar y que fue, pues sí, fue podríamos decir, es antes de Amarna y después de Amarna, porque sí fue muy grave lo que sucedió y al padre de él también lo acusan de que como todos los ingresos iban destinados a él crear esta nueva ciudad, dicen que el pueblo se cree que sufrió durante este periodo, sufrió escasez, sufrió graves cosas porque él estaba como muy abocado a su proyecto. Entonces el hijo, cuando muere el padre, imagínense este joven que tenía estas grandes, pues diríamos, discapacidades físicas, eh, por eso usaba todos estos bastones, y cómo logra volver a restituir pues el orden y todo lo que había en la ciudad. Es más, él comienza a restaurar todos los monumentos antiguos que habían sido dañados durante este periodo de Amarna. Entonces, pues primero se decía, no fue tan importante, pero sí hay que concederle la importancia que tiene porque él también tiene un periodo en la historia que es un periodo de transición donde vuelve a reinterpretarse y a volver a restituir lo que estaba en el antiguo imperio. Bueno, en 1922 Howard Carter hace el descubrimiento de su vida. ¿Por qué? Porque descubre esta tumba y para ellos esta tumba fue algo maravilloso. Estas expediciones obtenían el ingreso de Lord Carnarvon y toda la prensa del mundo, imagínense cómo estuvo ahí en ese momento y que todo era hacerlo
pues desde una plataforma real. No tenemos ahorita los aparatos para transmitir, para todo lo que podemos hacer ahorita, ¿no? Entonces, imagínense que llegó a esta ciudad gente de todo el mundo para tratar de tomar las primeras imágenes de estos más de 5,000 objetos, ¿no? Entre ellos, pues está esta máscara fabulosa de Tutankamón, que actualmente está expuesta en el Museo Egipcio del Cairo. Y también ya ven, de aquí se han derivado películas, porque se dice que al descubrir a Tutankamón se murieron muchas personas del equipo, y según los estudios que han hecho ahora, se dice que no, que era más parte como de una leyenda que había, ¿no? Este descubrimiento de esta tumba, pues imagínense lo que significó. Significó que fuera este descubrimiento de vuelta de gran interés, y también que tuvieran un interés, pues un nuevo interés en todo el antiguo Egipto, y se aportaran grandes cantidades de dinero para seguir en esta investigación. A él también, recuerden que en las películas y todo se le reconoce, se le dice como el Rey Tut. Y parte de todo esto que se ha encontrado en la tumba, pues han hecho exposiciones pues alrededor del mundo, han estado en museos muy importantes del mundo, y les digo, ha sido un descubrimiento impresionante por todo lo que implica. En la próxima clase vamos nada más a recapitular ya un poquito, y ya seguimos con nuestra clase de Grecia. Les digo, quiero dejar muy fijo esto para ya no se les complique tanto todo lo que vamos a ver también con Roma y todos estos dioses, todos los gobernantes que vamos a ver, que queden muy fijos en ustedes todo esto que antecedió. Bueno, recuerden que el padre de Tutankamón, Akenatón, fue su nombre posterior, pero originalmente es Amenofis IV. También es muy importante que sepan ustedes que debido a todas las complicaciones que hay de esta endogamia, que ahora les digo, ya se ha sabido por los exámenes de ADN, miren, esta es una de las momias de las niñitas que fueron encontradas, ¿sí? ¿Cómo estaban? Se dice que estaban enterradas como con mucho cariño, como que a esta pareja de jóvenes, pues él era un adolescente, y cuando mueren sus hijas, las ponen bueno, con él en esta tumba, que estaban enterradas con mucho cariño, que se cree que ellos sí, como que tenían gran ilusión en ser padres, y pues no se pudo lograr porque los dos pues compartían genéticamente, imagínense todo el código genético que tenían. Entonces, ya vimos que realmente la madre, se cree, de Tutankamón era una de las hermanas de su padre, y él tuvo una mujer que lo crió que se llamaba Maya, y también tiene su tumba que le construyeron en Saqqara. También se creyó que su mamá era Mequetatón, que era la segunda hija de Akenatón y Nefertiti. ¿Por qué? Porque se basaban en un relieve de la tumba real de Amarna, que muestra a un niño en brazos de una niñera, y que junto a esa escena están sus padres y hermanos y lloran a Mequetatón.
de ahí se comprende que se supone que esta hermana, la hija de Nefertiti y Akenatón, murió en el parto, pero después, por estudios genéticos que se hicieron, es imposible porque ella murió con 10 años, entonces es imposible que ella fuera la madre la esposa de la madre de Tutankamón. Entonces, no es posible que esta hermana de su padre fuera les digo, son complicadas, ¿eh? Luego yo hasta me pierdo un poco, así que no se preocupen si se pierden un poco. Les voy a hacer les voy a buscar para que vean ustedes ya cómo queda, quién es el padre, la madre, los hijos, con quién se casó él. Recuerden que él muy joven, entonces solo se casó una vez. Con quién se casó, recuerden, con su media hermana. ¿Quién era la hermana? La media hermana, la hija de Nefertiti de Akenatón. Y la madre de él es la que se considera la dama joven de la tumba KB35, que resulta que es, pues, hermana del faraón. Así que Nefertiti, pues, no se desecha que haya sido su madre. Y él, en el estudio de ADN que hacen, ahí sí están súper seguros de que él es el padre Akenatón, porque sale una incidencia del 99.99%. Entonces, están totalmente ligados genéticamente. Bueno, miren, esta es la segunda niñita que se encontró. Esta niñita, hay una que está más formada, que es la que supuestamente por los análisis que nacieron, sí nació, murió unas horas después, y esta no llegó a término, debe de haber muerto de 5 o 6 meses. Bueno, aquí terminamos nuestra clase, los espero para la próxima clase. Vamos ya nada más, la próxima clase es otra pequeña pues, vista que vamos a dar, y ya seguimos con Grecia. La próxima clase vamos a hacer un comparativo de estas civilizaciones que aportó cada una y que nos está aportando ya Grecia, tanto en el arte como en la arquitectura, como en la vida diaria. Bueno, nos vemos la próxima clase, espero que estén bien. Adiós, Ana, gracias. Adiós, bye.